¿sabías que? Nicolás Maduro fue chofer de autobús. Antes de dedicarse a la política, Maduro fue conductor de autobús durante varios años en Caracas. Incluso se le conoció como el conductor del metro por su trabajo en el sistema de transporte público. Hoy te voy a contar la vida de uno de los políticos más controversiales de América Latina. Nicolás Maduro, nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Venezuela, es un político venezolano que ha estado en el centro de la escena política desde finales del siglo XX hasta la actualidad. Su ascenso al poder estuvo marcado por su estrecha relación con el líder venezolano Hugo Chávez y su posterior sucesión como presidente de Venezuela tras la muerte de Chávez en 2013. La historia de Maduro está llena de controversias, desafíos políticos, crisis económicas y tensiones internacionales. Este relato buscará explorar en detalle los acontecimientos más significativos en la vida y carrera política de Nicolás Maduro. Antecedentes familiares y primeros años. Nicolás Maduro Moros nació en una familia de clase trabajadora en el barrio de Los Chaguáramos, en Caracas, Venezuela. Hijo de un sindicalista y una ama de casa, Maduro creció en un entorno modesto. Desde joven, mostró interés en la política y se unió a movimientos estudiantiles de izquierda durante sus años de educación secundaria. Maduro abandonó la universidad antes de completar sus estudios para dedicarse a la política. Durante la década de 1980, se unió al movimiento Quinta República, MVR, un partido político fundado por Hugo Chávez, que más tarde se convertiría en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ascenso al poder con Hugo Chávez. Maduro comenzó a trabajar estrechamente con Hugo Chávez a principios de la década de 1990. Chávez, un líder militar carismático, estaba ganando popularidad con su mensaje de cambio radical y justicia social en Venezuela. Maduro se destacó como un leal defensor de Chávez y desempeñó varios roles importantes en su gobierno a lo largo de los años. En 2006, Chávez nombró a Maduro como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, una posición que le permitió forjar relaciones diplomáticas con otros países y promover la agenda política de Chávez a nivel internacional. Maduro se convirtió en una figura clave en el gobierno de Chávez y ganó reconocimiento tanto dentro como fuera de Venezuela. Presidencia de Venezuela. Tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, enfrentando el desafío de seguir el legado de su predecesor en un momento de gran polarización política y crisis económica en el país. Maduro ganó las elecciones presidenciales de 2013 por un estrecho margen, en medio de acusaciones de irregularidades por parte de la oposición. Desde el principio de su presidencia, Maduro enfrentó una oposición fuerte y un clima político volátil. Durante su mandato, Venezuela experimentó una profunda crisis económica, marcada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que buscaban mejores condiciones de vida en otros países. La gestión económica de Maduro fue objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Sus políticas de control de precios, expropiaciones y nacionalizaciones fueron señaladas como causas principales del colapso económico del país. Desafíos políticos y tensiones internacionales. Además de los problemas económicos, Maduro enfrentó una creciente presión política tanto dentro como fuera de Venezuela. La oposición, liderada por figuras como Enrique Capriles y Leopoldo López, organizó protestas masivas exigiendo elecciones anticipadas y un cambio de gobierno. Las tensiones con Estados Unidos y otros países también se intensificaron durante el gobierno de Maduro. Estados Unidos impuso sanciones económicas contra Venezuela y su círculo cercano, acusando al gobierno de Maduro de violaciones de derechos humanos y corrupción. Maduro, por su parte, denunció repetidamente lo que llamó intervencionismo extranjero en los asuntos internos de Venezuela y acusó a Estados Unidos y otros países de intentar derrocar a su gobierno. Crisis política y elecciones presidenciales de 2018. En mayo de 2018, Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela en unas elecciones que fueron ampliamente cuestionadas por la oposición y la comunidad internacional. Muchos países, incluidos Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, se negaron a reconocer los resultados de las elecciones, alegando falta de transparencia y garantías democráticas.
La reelección de Maduro exacerbó la crisis política en Venezuela y llevó a un aumento de las protestas y la presión internacional sobre su gobierno. La oposición venezolana, junto con varios países latinoamericanos y europeos, aumentó la presión sobre Maduro para que renunciara y permitiera la celebración de nuevas elecciones libres y justas. Crisis humanitaria y migración masiva. La crisis económica y política en Venezuela provocó una grave crisis humanitaria que afectó a millones de venezolanos. La escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos llevó a condiciones de vida desesperadas para muchos ciudadanos venezolanos. Como resultado, millones de venezolanos emigraron en busca de mejores oportunidades en otros países de América Latina y más allá. Países como Colombia, Perú y Ecuador recibieron a grandes cantidades de refugiados venezolanos, lo que generó tensiones sociales y económicas en la región. La migración masiva también exacerbó las tensiones políticas en Venezuela y aumentó la presión sobre el gobierno de Maduro para que tomara medidas para abordar la crisis humanitaria en el país. Respuesta del gobierno de Maduro y críticas internacionales. El gobierno de Maduro ha respondido a la crisis económica y política con medidas controvertidas, incluida la represión de la oposición y la disidencia, la implementación de controles de precios y cambios en la Constitución para consolidar su poder. Estas acciones han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, que han denunciado la violación de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en Venezuela bajo el gobierno de Maduro. Las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela han exacerbado aún más la crisis económica y han llevado a un aumento del sufrimiento de la población venezolana. Maduro ha acusado a Estados Unidos y otros países de librar una guerra económica contra Venezuela y ha prometido resistir la presión internacional. Conclusión. La situación en Venezuela sigue siendo compleja y desafiante. El gobierno de Maduro enfrenta una serie de problemas, incluyendo una grave crisis económica, la crisis migratoria, las denuncias de violaciones de derechos humanos y la presión internacional. La reanudación del diálogo con la oposición ofrece una esperanza de encontrar soluciones a la crisis, pero aún es un camino incierto. Si te ha gustado el video déjanos un like y suscríbete.